Nos mantenemos en pie porque es el momento de la lectura de la Sagrada Palabra del Señor. Y el texto que vamos a escuchar y leer el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versos del 12 al 26. La palabra del Señor dice en Hechos 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bendito Padre y Señor, gracias Padre por esta palabra maravillosa que nos dejaste como herencia, para que, Señor, nosotros todos los días tengamos acceso a tu bendita palabra. Te pido en este momento nuevamente, Señor, bendigas, unjas de lo alto a nuestro predicador, el anciano de la iglesia, Pablito Urgiles, que seas tú mismo hablándonos a través de sus labios, y que todo lo que escuchemos en esta mañana transforme nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pablito, por favor. Pueden tomar asiento, hermanos queridos. Buenos días, hermanos. Me acostumbro tanto a la mascarilla que ya me olvido que estoy puesto. Bueno, es nuevamente un honor poder estar aquí delante de ustedes y delante de mi Señor. Vamos un momentito a orar para ponernos a cuentas con Dios. Señor y Dios, nos ponemos delante de ti, Señor, para pedir perdón por nuestros pecados, para pedirte que nos limpies de toda mancha, de cualquier cosa que hayamos hecho o dicho que no esté de acuerdo a tu santa voluntad. Perdona, Señor, nuestras ofensas y nuestros pecados. Ponnos a cuentos, limpia, Señor, mi boca, limpia mi corazón, para que seas tú hablando por medio de mí. Y que tu palabra, Señor, llegue a mí y llegue a todos y cada uno de los aquí presentes y de los que escuchan tu mensaje. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, esta es la continuación del pasaje que empezó el domingo anterior el pastor Roberto, hablando del libro de los Hechos. Y había dicho que Hechos es, el autor del libro de los Hechos es el médico Lucas, que escribe probablemente a su amo o a alguien que se llama Teófilo. Y este libro de los Hechos comienza con la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, con el derramamiento del Espíritu Santo en los apóstoles, el origen de la iglesia y el inicio y la proclamación del Evangelio de Jesucristo.
Esta evangelización se inicia, como vimos el domingo anterior, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y posteriormente a todo el resto del mundo. La ascensión del Señor está escrito en varias partes y me llama la atención un versículo en Juan capítulo 12, versículo 32, y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo fue levantado el Señor? Fue levantado en su resurrección. Él fue levantado del Seol, fue levantado de su tumba. ¿Y por qué nosotros ahora a veces no predicamos la palabra como tiene que ser? Es porque no creemos esta verdad, una verdad indubitable, como dice la misma Biblia, porque el Señor demostró con pruebas indubitables que Él resucitó y se presentó ante montones, dice la palabra del Señor, aún hasta delante de 500 hermanos se presentó el Señor Jesucristo resucitado. Ahora se predica al Señor como un hombre histórico, como un hombre bueno, como un gran maestro. El otro día tuve la oportunidad de ver una entrevista que les hacían en Jerusalén a los propios judíos y les preguntaban: ¿quién es el Señor Jesús para usted? Y unos decían: fue un judío bueno, fue un buen hombre, fue un profeta, como fue Moisés, como fue Mahoma, como fue cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, pero de ahí no pasa. Ese es el problema. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como una persona, como un ser humano, y no es así. El Señor mostró con pruebas indubitables de que Él es Dios, de que Él es Dios encarnado. Él mismo dijo, cuando le dijo a Felipe: muéstranos al Padre. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesús a Felipe? Has estado 3 años conmigo y no conoces al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy la imagen de Dios, el Dios encarnado, el Hijo del Hombre. Esa es la manera como tenemos que recibir a Jesucristo. Y así tenemos que proclamarlo, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esas son las pruebas indubitables que el Señor mostró. Él se presentó delante de todos los apóstoles. A Tomás le dijo: ven, mete tus dedos en mi mano y tu mano en mi costado y palpa. Tomás tocó carne, un ser humano delante de sí. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás después de haberle tocado y haberle visto? Que pasó las paredes y se presentó delante de él. Se arrodilló y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Quién dice amén? Dios mío, ese es Jesús, es mi Señor. En el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, o monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Ellos se quedaron, como nos contaba el pastor Roberto el domingo anterior, se quedaron mirando al cielo mientras el Señor ascendía hacia las nubes que le tapó, y se le presentaron 2 ángeles a los lados, y les dijeron: varones galileos, ¿qué miráis? Y ellos se dieron cuenta de todo el episodio, empezaron a darse cuenta de todas las cosas, y alabaron y bendijeron el nombre del Señor. Y luego de presenciar la ascensión del Señor Jesucristo, ellos regresaron a Jerusalén. Y dice Lucas 24:52, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos se encontraban en el Monte de los Olivos, que se encuentra más o menos a 800 metros de Jerusalén. Es un valle, digamos del monte, hay un valle en el medio entre Jerusalén, en el lado oriental, que le separa de la ciudad principal, de la ciudad de David. Y hay 800 metros. Estos 800 metros es lo que se permitía caminar durante un día de reposo. El día de reposo, o sábado en este caso. Y caminar más de eso era considerado pecado. No podían hacer ninguna actividad en el día sábado. En Éxodo 16:29 dice: mirad que Jehová os dio día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día.
Esto lo dijo cuando el pueblo estaba en el Éxodo, deambulando por el desierto, y el día sábado ellos no podían hacer ninguna obra, por eso el día viernes tenían que recoger el doble. Era el único día que podían recoger el doble. Si recogían el doble en otros días, el maná se les podría. Pero el día viernes podían hacerlo, porque el sábado no podían hacer ninguna labor. ¿Qué pasó con el sábado? El sábado, para los fariseos, escribas y saduceos, se convirtió en ídolo. ¿Por qué? Porque adoraron el sábado y no al Señor del sábado. El Señor del sábado es Dios, nuestro Señor, que bendijo el sábado para que nos acordemos de Él. Que bendijo el sábado para que en lugar de trabajar, lo adoremos a Él, no al sábado. Por eso el Señor resucitó en domingo y ascendió en domingo. Y por eso la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, empezó a reunirse y a congregarse en el día domingo para desvirtuar la equivocación de los fariseos y de los saduceos y escribas de hacer del día sábado un día de adoración. Pero no para el Señor, sino para el día sábado. Y esa secuela todavía queda ahora en algunas religiones que adoran el sábado y no al Señor, a tal punto que dicen que aquellos que no se reúnen el sábado pierden la salvación. Y la salvación no se pierde cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Y el Señor guardará nuestras almas de todo mal. El sábado no es día de adoración. Yo puedo adorar el lunes, puedo adorar el martes, y de hecho lo debo hacer. Pero el día domingo es el día de la congregación, día de la reunión de los santos. Levante la mano el que se cree santo, apartado para Dios. Amén, amén, así es. Bueno, este sábado, y como estábamos cerca de la Pascua, estaba el Monte de los Olivos lleno de todas clases de tiendas de campaña, de la gente que llegaba para adorar el día en las Pascuas, y entonces estaba llenecito esto de gente, ¿no? Y en el versículo 13 de Primera de Hechos dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El aposento alto podría ser el sitio donde se reunieron para celebrar la última cena con el Señor, o donde el Señor se presentó a los apóstoles después de su resurrección. Lo más probable y lo más seguro es que el aposento alto era el mismo sitio, el mismo evento. Y algo que me ha llamado la atención es que, de acuerdo a los estudiosos, probablemente este lugar alto pertenecía a la casa de la madre de Juan Marcos, de María, la madre de él, y ahí estaban reunidos. Y estaban reunidos, dice, para poder estar orando, unidos, unánimes en oración. Esta palabra unánimes quiere decir un mismo pensamiento. Y es interesante porque se repite 17 veces a lo largo del capítulo de Hechos esta palabra unánimes. No es militares que actúan de una misma manera, sino es un mismo pensamiento. Es que cada uno de los redimidos tiene la mente de Cristo. Eso es lo que significa estar unánimes. ¿Y a qué se dedicaban? A orar pidiendo los unos por los otros, a orar para que el poder del Espíritu Santo que el Señor les prometió, como dice en el versículo 5 y en el versículo 8 del mismo capítulo, dice, en pocos días el Espíritu Santo bajará para llenarles de poder. Y aquí viene otra de las equivocaciones de la gente. ¿Para darles poder para qué? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para desmayarse? ¿Para vomitar? ¿Para saltar? ¿Para armar relajo? No. El poder era ¿para qué? Para ser testigos de Él. Me gustaría que proyectemos del versículo 8, Paul. Y ahí dice clarito, ¿no? En el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para eso era el poder. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles recibieron poder
Y cuando Pedro salió, habló en idioma que todos le entendían de los diferentes lenguajes que estaban ahí presentes. Él hablaba y todos le entendían. Y Pablo, cuando hacía sus viajes misioneros, viajaba por toda Europa y él hablaba fluidamente los idiomas sin haberlos estudiado. Eso es don de lenguas. Poder hablar o poder entender idiomas que nunca aprendió uno, por el poder del Espíritu Santo. Y que les dijo, cuando ustedes vayan, prediquen, sean testigos, y el Espíritu Santo les pondrá lo que dirán delante de reyes, de príncipes y delante de todos los que les reclamen la doctrina que ustedes creen. Eso es lo que hace ya el poder del Espíritu Santo. Uno de los versículos que me hace pensar que este aposento alto era la casa de María, se encuentra en Marcos 12:12 y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se acuerdan cuando Pedro también salió de la cárcel? Él fue y golpeó la casa de la madre de Juan Marcos, ¿no? Ahora, a excepción de Pedro, Jacobo y Juan, esta es la última vez que se menciona a los apóstoles por su nombre. Todos ellos continúan con importantes ministerios para nuestro Señor, pero ya no se les menciona más. ¿Por qué? Sabemos que ellos trabajaron denodadamente, con ahínco, con denuedo y llenos del poder del Espíritu Santo para poder expandir la palabra del Señor. Fueron 12 apóstoles y 120 los que estuvieron en el aposento alto cuando recibieron poder. 120 personas comparados con los 4 millones de habitantes judíos que habitaban en esa época en Jerusalén, de los judíos en total, quiere decir que había uno por cada 30,000 judíos, una cantidad muy insignificante. Sin embargo, emprendieron una labor gigantesca y al final de 4 siglos, todo el mundo conocido de entonces recibió la palabra de Dios. Faltaba América, que después empezó. Y como dice en el versículo 14, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, antes de continuar con esto, quería decirles cómo murieron los apóstoles, defendiendo una verdad que ellos la sabían que era verdad. Ellos no defendieron una mentira. Nadie muere por una mentira. Sin embargo, ¿cómo murieron? Pedro fue crucificado cabeza abajo, porque él no quiso morir como su Señor. Tomás murió atravesado por un arpón. Mateo fue asesinado con una lanza. Matías fue decapitado, al igual que Pablo. Jacobo murió a espada, Herodes le mató. Judas, Felipe y Bartolomé fueron crucificados. Ninguno de los apóstoles llegó a negar la muerte, resurrección y ascensión del Señor, y murieron gustosos por defender esta verdad. Estas son todas las pruebas indubitables que nosotros tenemos hoy en día para decir que Cristo es real, que Cristo es verdadero y que Cristo vive. Otra cosa que me llama la atención es que en este versículo 14 hace hincapié, dice que María, la madre de Jesús, con sus hermanos, estaba en el aposento alto. Algo que tenemos que recordar es que Jesucristo en la cruz le dijo a Juan: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde ese momento, María pasó a vivir en la casa de Juan. Y estamos en la casa de Juan, de la mamá de Juan, que es María, la madre de Juan Marcos. Y ahí estaban reunidos. Habíamos dicho que la palabra unánimes significa tener la mente de Cristo. Y esto lo podemos corroborar
en Juan 17:21, donde dice, primero en Romanos, 15:5 al 6, y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la piedra del ángulo desechada por los edificadores, y nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Todos somos uno en Cristo, y todos con Cristo, unos en el Señor, en Dios Padre. María, en la época en que el Señor vivía, ella sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el Mesías, pero ella no quería, ni se imaginaba siquiera, que Jesucristo iba a morir crucificado en la cruz. Por eso, cuando el Señor hablaba, ya en sus últimas explicaciones, en sus últimas disertaciones, ella veía el peligro al que estaba expuesto, y se presenta delante del Señor cuando estaba predicando, y los apóstoles dicen, Señor, María, tu madre y tus hermanos están aquí. Y el Señor les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Señor. Ellos no creían en ese Mesías que iba a morir en la cruz. Ellos pensaban que podía ascender al trono de Israel. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Puede ser que tanto para ellos como para los demás, la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor les abrió los ojos. Y luego de eso, los hermanos del Señor se convirtieron en fieles seguidores. Tenemos uno al que le llamaban rodillos de camello, porque día entero orando. Este es nada menos que Santiago, el principal de la iglesia de Judea, de Jerusalén. Y el otro, Judas, el autor de la epístola de Judas, que también murió mártir, como le dijimos hace un momento. Ellos son los hermanos, los que no creían en él y que luego se convirtieron. En el Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la koinonía, en la participación, en el mismo sentir, en el partimiento del pan, o sea, la Eucaristía, y en las oraciones, intercesión los unos por los otros, intercesión por la iglesia local, intercesión por el país, intercesión por el mundo entero. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Esa es la enseñanza, la aplicación que debemos tener ahora. Unión, comunión, los unos con los otros, participando en la Eucaristía, en la cena del Señor y también en la oración siempre. Continuando con el versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó de medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí hay algunos aspectos que me llaman la atención. Primero, dice, la palabra de Dios habló antes por la boca de David. ¿Qué significa esto? Aquí nace la doctrina de que la palabra escrita en la Biblia es palabra de Dios. Porque él no está diciendo la palabra de David, del rey David, no, sino del Espíritu Santo. Entonces viene la doctrina de la inspiración de la palabra de Dios. Quiere decir que la Biblia es infalible, no puede tener equivocaciones. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que los apóstoles, la gente que escribió, los profetas, los que escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento, respiraron el poder del Espíritu Santo y exhalaron en sus palabras la divina palabra de Dios. Entonces no podemos decir que la Biblia
es un libro de seres humanos y que tiene falencias. No lo es. ¿Por qué? Porque es la bendita palabra de Dios. A más de esta cosa, hay de aquel que se sirva a utilizar fragmentos de la palabra de Dios, la Biblia, para alterar para su propio beneficio la palabra. Cuando uno saca un fragmento fuera del contexto, es un pretexto para hacer una apostasía. A la palabra de Dios se le debe leer en su contexto, cómo fue escrita, haciendo una hermenéutica adecuada, no con predisposición previa de ánimo para hacer decir a la Biblia lo que yo quiero. A la Biblia hay que estudiarla como dice la palabra de Dios. Otra cosa es que vemos que Pedro desde el principio asumió una posición de liderazgo. Pero también vemos que Pedro cometió errores, y no solamente el asunto de la negación del Señor cuando estuvo en el patio con la demás gente, sino también luego. Acordémonos cuando estaba reunidos con Pablo, con los gentiles, y Pedro se congregaba con ellos, pero cuando vinieron los judaizantes, Pedro evitó estar reunido, y Pablo le increpó y le dijo: ¿qué estás de hipócrita? Cuando ellos no te ven, te reúnes, y cuando te ven, no te reúnes. Entonces le llamó la atención, Pedro reconoció el error, y luego fue mejorando. Alguien que tuvo una posición de mucha altura como Pedro, nos enseña que nosotros no somos perfectos. Nos enseña que siempre estamos cayendo, pero que nuestra mirada nunca debe dejar de mirar a Cristo resucitado, a Cristo en la ascensión, a Cristo en la diestra del Padre, porque esa es nuestra meta. Nosotros tenemos que confiar en que en el poder del Espíritu Santo nos irá perfeccionando día a día en nuestro caminar para que nosotros lleguemos a tener la estatura de Cristo. Si no en vida, en la presencia del Señor. Me gustaría que busquemos en la Biblia, esto no lo proyecté, pero revisándolo, en 2 de Pedro 1:21, busquen en sus Biblias. Segunda de Pedro 1:21, y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esa es la Biblia, siendo inspirados. También se le compara como cuando un barco en alta mar o un velero está a merced del viento y el viento sopla y el barco se va. Ese es el poder del Espíritu Santo. Mueve las voluntades, mueve a los cristianos hacia el lado en que el Señor quiere. Aquí vemos también una cosa que es la relación de Judas. Y me viene a mí la pregunta: ¿qué pasó con Judas? Él participó junto con los apóstoles de 3 años de discipulado. Él conocía el poder de Cristo. Él vio resucitar muertos, curar enfermos, predicar de una manera sobrenatural. Le vio al Señor caminando en el agua. Le vio multiplicar el pan y los peces. Y no solo eso, sino que el Señor luego les mandó de 2 en 2 a los apóstoles y les dijo: reciban poder y prediquen el nuevo evangelio, las buenas nuevas, y curen enfermedades, levanten enfermos, resuciten muertos y saquen demonios. Él participó de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Ambos cometieron pecado en esa noche en que el Señor fue entregado. Judas le entregó al Señor por 30 monedas de plata y fue traicionado, el precio de un esclavo. Eso le valió a Judas la vida del Señor. Y Pedro le negó 3 veces. No entregó a nadie, no le entregó a ninguno, pero le negó. Esa relación de intimidad con el Señor se fue rota. ¿Qué pasó? El Señor lo predijo.
Cuando estaban en la Santa Cena le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas le dijo, ¿seré yo, maestro? Y aquí es interesante. La palabra que Judas utiliza aquí es rabí o rabino. No es el reconocimiento que hizo Pedro cuando el Señor preguntó pocos días antes, ¿quién dice la gente que soy yo? Hijo de David, Elías. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos y el Espíritu Santo. Pedro reconocía a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Judas no. Judas solamente le aceptó como un rabino, como un profeta, como un milagrero. Nunca le recibió como su Señor. Cuando el Señor le dijo a Pedro que le va a negar y le dijo, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte como a trigo, yo le he pedido al Padre que te sostenga y luego de esto regreses y apacientes a los hermanos. Pedro se levantó enojado y dijo, yo moriría por ti. ¿Cuál era su pecado? Orgullo, soberbia, autosuficiencia. Y luego Pablo nos dice, mira que el que esté en alto, mire que no caiga. Nosotros no debemos confiar que porque nuestra relación con el Señor es diaria, estamos exentos de caer en pecado. Ni tampoco debemos pensar que Satanás está vencido y que nosotros somos capaces de aplastar la cabeza de Satanás. Mucho cuidado. Satanás es poderoso y no tenemos que meternos en campos donde no nos llaman. Pedro, siendo Pedro, el que reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías, el príncipe de los principales, el que habló delante de multitudes y convirtió a 5,000 con un solo discurso, fue zarandeado como trigo. No se exponga. No es nuestra función estar guerreando con el diablo. Nuestra función es ser testigos de él. Anunciar que el Señor es el Salvador. Anunciar que tenemos que arrepentirnos. Anunciar que Cristo está resucitado y está a la diestra y volverá nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Esa es nuestra misión. Y cuando estemos en apuros, en aprietos o en tentaciones, atacados por Satanás, tenemos que confiar en Cristo y en el Espíritu Santo para que podamos ser vencedores. Porque mayor es el que está en mí que el que está afuera. No yo, el que está en mí. Y si yo vivo en Cristo, tengo llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué le traicionó? Se dice que la palabra Judas Iscariote significa que de Queriot, que significaba que es extranjero, que era el único que no era Galileo, y que claro, el resto le veían como extraño y que él se sentía apartado y por eso llegó a odiarles a ellos y también al Señor Jesús. El Señor Jesús le dio un puesto de mucha importancia a Judas, le nombró tesorero y él empezó a tener codicia del dinero y empezó a robar de la bolsa, dice la palabra. Quizás fue esto, empezó a hacer del dinero ídolo para él. Y acuérdense cuando le lavaron al Señor con un perfume carísimo y dijo, esto podía haberse vendido en 300 denarios y poder dárselo a los pobres, pero él lo que quería era robar de ese dinero. Entonces él empezó a servir al dinero. Esta es otra enseñanza. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, nuestro equipo de fútbol, o el Señor, o el dinero. ¿Quién tiene la primera importancia en nuestra vida? ¿Quién es la prioridad primera? Siempre que oro yo por mis hijas y por mis nietos para pidiendo una pareja, les digo, Señor, dales una pareja que te amen más a ti que a ellos. Porque si te aman a ti más que a ellos, su felicidad está garantizada. Porque quien ama a Dios, ama al prójimo.
y el prójimo es su propia pareja. Ese es el hogar cristiano. Amar a Dios primero y luego a su esposo o a su esposa. La otra cosa es que la palabra Iscariote puede ser entendida como sicario. Esta es un arma utilizada por un grupo terrorista judío que asesinaban a los colaboracionistas con los romanos. Y por eso se denomina hasta ahora los sicarios. Oímos todos los días que se ha cometido un sicariato. Es por esto. La daga que utilizaban era una daga curva que se llamaba sicario. Y Judas Iscariote quiere decir que pertenecía a este grupo. Entonces, probablemente, y esta es una de las teorías más aceptadas, es que Judas Iscariote quiso que el Señor Jesucristo se convierta en el rey de Israel. Y cuando él vio que ya llegó luego del Domingo de Ramos, pasa el Domingo de Ramos, y el Señor es alabado, dijo, este es el momento oportuno. Ahora, de aquí al trono, y de aquí a liberarnos de los romanos. Pero el Señor se regresa, y se queda Judas. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Tengo que obligarle a que tome una posesión definitiva, y va y le vende. ¿Para qué? Para que una vez que él sea arrestado o intente la gente arrestarle al Señor Jesús, él llame a sus legiones y tome posesión como rey de Israel. Esa fue la idea. Pero cuando fracasa todo esto, él se da cuenta de lo que ha hecho. Se arrepiente, tira el dinero de la bolsa, se cuelga de la soga se cae, se rompe y él cae y se revienta. Y por eso el campo, este campo que se llama Aceldama, que se llama campo de sangre, no lo compró Judas, la Biblia dice que lo compró, pero la verdad es que compraron los mismos fariseos a nombre de Judas. Y de esa forma, este campo pasó a ser como el precio de sangre. Bueno, esto ya... Pedro menciona en el versículo 20 y dice, porque escrito está, en el libro de los Salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pedro se dirigió al grupo y les dijo que en el Salmo 69:25 está la primera parte, dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y la otra parte, y tome otro su oficio. Me gustaría que busquemos en la Biblia, en el versículo de Mateo, el capítulo de Mateo 26, 24 y 25 también, que es dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto ha sido, yo tenía siempre en el corazón humano, ojalá Judas se haya arrepentido y el Señor haya tomado ese arrepentimiento el rato que se suicidó y le haya perdonado, pero no. En otra parte dice el Señor, yo no escogí a 12 y uno de ellos es diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Y aquí vemos claramente que el Señor dice, bueno le hubiera sido no haber nacido. Y leemos luego también en este mismo pasaje, en Hechos, en el versículo 16, que Judas se fue al lugar a donde pertenecía. ¿A dónde pertenecía? Al lugar del infierno, donde están Satanás y los demonios. Ese es el final de Judas. Tristemente, él está sufriendo probablemente ahora los tormentos del infierno y luego pasará, cuando ya sean todos lanzados al lago de fuego, el verdadero infierno, nuevamente con todos, con Satanás y con el falso profeta y la bestia y con todos los que le siguen a ese lugar de tormento. Pedro se refiere a estos dos episodios de los Salmos y hace lo que creía él que tenía que hacerse, que era hacer la elección de un nuevo apóstol. ¿Y cómo lo hacían en esa época? Ellos escribían en una piedrecita el nombre de cada uno de los candidatos y metían en una vasija y empezaban a agitarla
hasta que una salte. No, es lo menos como es la lotería ahora. Y la piedrecita que caía con el nombre de la que estaba escrito, ese era el elegido. Eso es exactamente lo que Pedro hizo con esto, ¿no? Entonces dice aquí, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Se dan cuenta? Para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ello. Esto en el Antiguo Testamento era la forma como confiaban ¿se acuerdan que tanto los sacerdotes como Moisés mismo usaban el Urim y el Tumim, que eran unos como daditos que se ponían acá y con el que echaban las suertes para ver qué es lo que la voluntad de Jehová? Así era la forma como determinaban las decisiones. Pero desde el Nuevo Testamento sabemos que la llenura del Espíritu Santo es la que manda y gobierna en la iglesia. Entonces, esto pasó de alto, pero no está tampoco, la palabra de Dios dice que no hay una hoja que caiga de un árbol sin que la voluntad de Dios lo permita. Entonces, de todas maneras, el Señor lo permitió. Pero sí llama la atención de que Matías no es mencionado nunca más en la Biblia, más que su muerte, como decimos, y más bien por conocimiento externo a la Biblia de cómo murió. Pero no tiene ningún ministerio. Entonces se dice que realmente la elección de Pedro en Matías no fue una elección guiada por el Espíritu Santo, sino más bien a base de lo que él leyó, de lo que se hacía en esa época, a tal punto que posteriormente el Espíritu Santo nombró a otra persona, y es a Pablo, evidentemente, que fue escogido como el siguiente apóstol. En Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo que Pablo dice es, yo fui escogido por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue escogido? Tenemos que recorrer un poquito hacia el futuro, cuando Saulo de Tarso, un joven fariseo, que probablemente presenció y anduvo atrás de Cristo desde el principio, probablemente presenció el bautismo del Señor, probablemente estuvo presente cuando fue crucificado, y estuvo presente, lo narra la Biblia, cuando Esteban fue martirizado, y consintió y sostuvo las ropas de estos para que le apedreen. Él estuvo persiguiendo a la iglesia naciente cuando iba rumbo a Damasco, y se le presentó una luz enceguecedora. No se sabe si se cayó del caballo o andaba a pie, pero lo cierto es que él quedó impresionado y quedó ciego de la impresión, y oyó la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí cambia Saulo y habla una palabra y dice, ¿quién eres, Señor? Cuando Saulo dice la palabra Señor, estaba reconociendo que estaba dirigiendo ante el Señor Dios. Él dijo, es Dios quien se me presenta, y por eso quedé ciego, porque nadie puede ver la cara de Dios y no morirse. Él se quedó ciego y se quedó impresionado de esto, ¿no? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego, cuando ya Saulo, obedeciendo las indicaciones de Jesús, va a la calle derecha y se hospeda ahí, en espera de que venga Ananías y le dé la vista, el Señor Jesús se le presenta a Ananías y le dice, es necesario que vayas a tal lado para que ores, para que sea de vuelta a la vista, porque gran instrumento para mí, escogido para mí es, porque será el apóstol de los gentiles. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo eligieron a Pablo como el apóstol, y lo comprobamos en su ministerio. Cómo vemos esos 3 viajes misioneros en donde Pablo se convirtió en uno de los principales, el principal apóstol de los gentiles.
Esto es maravilloso y fue así. Pero también llama la atención el hecho de que el poder del Espíritu Santo les dio poder a los apóstoles para que hagan todas estas clases de maravillas, porque los apóstoles curaban, sanaban, levantaban muertos, anunciando el poder, todo esto de venido del Señor Jesucristo y anunciando las buenas nuevas. Pero no hubo continuidad, no hubo una nueva elección. Aquí vemos en el inicio de la función de los apóstoles, cuando nace la iglesia, es nombrado Matías para reemplazar a Judas, que abandonó el oficio, que delegó y traicionó al Señor y quedó su puesto vacante. Pero luego vemos a los pocos años 40, 50 después de Cristo, Santiago fue decapitado y ya no es nombrado ningún apóstol, ya no se nombró a ninguno más. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. Después de los apóstoles, ya no se nombra a ningún sucesor, porque la función principal del apostolado era ser el fundamento de la iglesia. La Biblia dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, los cimientos de la iglesia. Y los cimientos y el fundamento es echado una sola vez. Y ya no hay necesidad de más apóstoles, porque ellos son el fundamento. Quien ahora se hace llamar apóstol, en una forma jocosa, alguien decía, cuando le presentaron ante uno de estos, y este se presenta y dice, apóstol de Jesucristo. Entonces el otro le dice, embajador del Señor Jesucristo, o profeta, o lo que fuera, ¿no? Queriendo ponerse un poco más alto, pero en forma irónica, sarcástica, haciéndole ridiculizar, porque el puesto de apóstol ya no se repite. ¿Cuáles eran las características de un apóstol? Primero, la misión. Tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús. Por eso les dije que Pablo probablemente estuvo presente como fariseo. ¿Recuerdan ustedes la historia? Siempre los fariseos iban atrás del Señor Jesucristo, ¿no? Y él, como joven y como un vehemente defensor de su fe judía, estaba procurando ver con qué atacaba. Entonces, de esa manera se constituyó en testigo. Entonces, ¿cuáles eran las características o requisitos para ser apóstol? Haber conocido personalmente a Jesucristo desde el bautismo de Juan. Ahí es cuando el Padre se presenta, como nos dijo el pastor Roberto el domingo anterior, que la voz del Señor se oía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma se posó en Cristo, la Trinidad en pleno, para remarcar la función de Jesucristo. Además de esto, haber sido escogidos y enviados por Jesucristo. Él les dijo, les mando, ¿no? Esa es la gran comisión. Dice, vayan y prediquen y hagan discípulos de mi nombre, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en todo lado, ¿no? Mateo 28. Además, otra característica, dar la vida por Dios y por el Evangelio, y seguir a Jesucristo. Esta característica de todos y cada uno de nosotros no somos seguidores de un hombre muerto, de un Cristo muerto. Cristo vive. Y para nosotros no alterar la palabra de Dios, ni crear sectas, ni crear doctrinas que son antagónicas a la verdadera, tenemos que confiar en Cristo vivo y que el Espíritu Santo nos llene. ¿Nos llene cómo? Con la palabra. Otra de las características es la obediencia. ¿Desde cuándo somos bautizados? El pastor ya lo dijo. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero luego la llenura del Espíritu Santo se produce en nuestro diario caminar en obediencia. Es decir, cuando yo leo la Biblia y no digo, mira lo que dice, esto es para ti. No, para mí. ¿Qué me dice la Biblia a mí? ¿Qué me dice que yo tengo que hacer con respecto a la palabra de Dios? Cuando eso aplico en mi vida, yo voy llenándome del poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos se ha llamado también el libro del Espíritu Santo. Y esto es algo que nos hace falta. Confiar más en el poder del Espíritu Santo. Y además el Espíritu Santo no se presenta solamente desde este momento. Desde que el próximo domingo vamos a revisar lo que ocurrió en el aposento alto cuando vino a Pentecostés. Pero
la llegada del Espíritu Santo no es desde ese momento. Ya el Espíritu Santo actuaba por medio de los profetas, por medio de Isaías, de Daniel. Y Esteban, antes de morir, en Hechos 17:51, les dice a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces habla que en la antigüedad ya el Espíritu Santo estaba presente. La diferencia es dónde mora el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. La iglesia primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Todos los líderes estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando hubo problemas en el reparto del pan entre las viudas, escogieron a 7 hermanos llenos del Espíritu Santo. Luego fueron escogidos Bernabé y Saulo llenos del Espíritu Santo. Y por último, como habíamos dicho, en Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Clarito. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, no busquemos manifestaciones paranormales, sino obedezcamos la palabra del Señor, tal como hicieron los apóstoles, tal como hicieron los hermanos de la iglesia primitiva, que a pesar de que vivían en tribulación, entraban gozosos al circo romano para, cantando alabanzas al Señor, entregar su vida por amor a Cristo. Así que, hermanos, esta es la enseñanza de este día, que nosotros tenemos que ser como esa iglesia primitiva, buscar la llenura del Espíritu Santo en actos de obediencia y creyendo que la palabra de Dios es verdadera. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que hemos aprendido de ti. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos y que nunca podemos estar sin equivocarnos, que tenemos que mirar siempre nuestro caminar para mirar que no caigamos, que no encontremos tropiezos en nuestro camino. Por eso, Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y luz de mi camino. No permita, Señor, que caigamos en tentación ni en pecado. Y danos, Señor, de la llenura de tu Espíritu. Danos de tu guía y dirección. Y que esta enseñanza, Señor, sea aplicada, sea escrita en nuestro corazón, para que pueda ser practicada y enseñada a nuestros hijos, nuestros nietos y a todo el que demande nuestra fe y qué es lo que creemos nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma.
esperanza en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.